Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? A Darling, Ashley, Rodrigo, Andrea, Mariela, Cristina, ¿cómo están? Luisa, Ariana, ¿qué tal chicos? A ver, Alex, ¿qué tal Alex? Está haciendo un poquito de frío, ¿no? Estos 2 últimos días ha hecho friecito. Ya chicos, hay que abrigarse un poco porque si no se me enferma. Ya chicos, a ver. Hoy día tenemos que ver el tema de filosofía en el Perú y Latinoamérica. La verdad es que estuve buscando mi material, pero no lo he encontrado. No sé por qué, no sé dónde se fue, se me ha escondido. Mis PPTs. Después les prometo que se los voy a pasar de todas maneras para que tengan ahí para revisar. Pero bueno, voy a explicarles la teoría así, face to face, con todos los recursos que tengo para que se entienda. Ya igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Pero voy a ir explicando, mencionando, probablemente algunos nombres ya los conoces, igual yo voy a dejar en el chat algunos términos, palabras o nombres que por ahí puedas necesitar, ¿ya? Entonces te recomiendo ir apuntando o si tienes alguna separata de teoría, para que vayas ahí agregando alguna cosa que te sirva o subrayando, ¿ya? Entonces, a ver, eh, Luis Elías dice, maestra, ¿hace cuánto salió el tomo de Platón? Ah, de los Gredos. Ha salido hace 5 días, más o menos, creo. Si no me equivoco, una semana. Sí, pero hace poco relativamente. Sí, debe haber todavía en kioscos de los Gredos. Ajá. Ya. Entonces, a ver, vamos a hablar de filosofía en el Perú y Latinoamérica, ¿ya? Mira, tienes que tener en cuenta lo siguiente. En este tema hay dos problemas, ya, dos temas que vamos a abordar. Uno es el tema del origen, es decir, cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica, cuándo comienza a haber filosofía en Latinoamérica. Y el segundo problema es el problema de la autenticidad, que quiere decir si la filosofía, la pregunta es, ¿no? Si la filosofía latinoamericana es original, es auténtica, es novedosa, o simplemente se ha dedicado a copiar modelos europeos, es decir, ideas de filósofos europeos, por lo tanto es imitativa, es una copia, es alienada, ¿ya? Esos son los dos problemas. El primer problema, el problema del origen. Mira, sobre el problema del origen hay dos posturas. Los que dicen que ya había filosofía antes de la llegada de los españoles, es decir, una filosofía prehispánica, ¿no? En otras palabras, los peruanos, los antiguos mexicanos, etcétera, ya habrían desarrollado una filosofía propia. Y los que dicen que la filosofía se origina con los españoles, es decir, que ellos traen el pensamiento filosófico, ellos traen la filosofía de Europa, la filosofía que se estaba desarrollando en Europa en ese momento. Entonces, la postura más aceptada es la segunda, la de los que dicen que son los españoles los que traen la filosofía acá. ¿Por qué es la más aceptada? Porque la otra postura es un poco problemática, sobre todo en el caso del Perú. Decir que ya había filosofía antes de la llegada de los españoles implicaría que haya suficiente evidencia, pero evidencia no hay mucha, porque en primer lugar en el Perú tenemos un gran problema, ¿no? Que tú debes saber por tus clases de historia, y es el problema de la escritura. No hay evidencia de escritura en el Perú, en las culturas peruanas. Entonces, ¿cómo verificar que había filosofía si no hay documentos, libros o algo, ¿no? Algún escrito donde se pueda verificar ese pensamiento? Entonces, ¿qué es lo que usan como argumento los que creen que sí había filosofía en el antiguo Perú? El hecho de que, claro, muy bien José Joaquín, las fuentes orales, ¿no? Las fuentes orales, los mitos, las leyendas, las historias que han quedado a través, ¿no? De generación en generación a través de los relatos orales.
Eso principalmente. En crónicas no hay suficiente, ¿no? Las crónicas no son suficiente evidencia, sobre todo es por las fuentes orales, ¿ya? Hay un libro que es conocido, Hombres y Dioses de Guarochirí, se llama, Hombres y Dioses de Guarochirí, que es una compilación de relatos de la zona de Guarochirí, que es la Sierra de Lima, ¿no? Donde hay algunas ideas que sugieren un pensamiento filosófico, porque en esos relatos, en esas historias, en esos mitos, se habla acerca del origen del universo, de dónde venimos, qué fue lo primero, ¿no? ¿Cuál es el principio de todo? O sea, un pensamiento que sería equivalente hasta cierto punto al pensamiento presocrático, digamos, ¿no? O sea, que se pregunta por el arjé, pues por el origen de todo, ¿no? Entonces ahí habría cierto atisbo de filosofía, pero de todas maneras es un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, pues el problema con las fuentes orales es que como vienen de siglos pasados, van cambiándose las versiones, van mezclándose con otras cosas y además está el problema de la traducción, ¿no? ¿Cómo saber que la traducción es fiel y cómo han ido cambiando las palabras también a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Por eso es que muchos consideran que no es suficiente para hablar de filosofía prehispánica. Y la mayoría se inclina por la idea de que la filosofía, o sea, con todas las características que nosotros estudiamos de la filosofía, que es problema, etcétera, ¿no? Generalmente tú estudias en la primera clase, todo eso solamente se puede atribuir a la filosofía europea, o digamos que solamente hay evidencia de esa filosofía como la que influye acá. O sea, no habría suficientes razones para atribuirle un pensamiento filosófico a los antiguos peruanos. No hay suficiente evidencia. Entonces, por eso es que esta es la versión más difundida, ¿no? Que son los españoles los que traen el pensamiento filosófico. Ahora, ¿qué pensamiento filosófico traen los españoles? Ese es otro tema que es interesante de abordar, ¿no? Que luego vamos a profundizar cuando veamos escolástica, la periodificación, ¿no? Desde escolástica hasta siglo XIX, cuando veamos toda la historia de la filosofía latinoamericana. ¿Qué pensamiento traen los españoles? ¿Qué pensamiento filosófico? Bueno, tú debes saber que los españoles llegan acá en el siglo XVI, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Cuándo se da la conquista del Perú? 1532, ¿no? Siglo XVI. Bueno, los conquistadores europeos llegan en el siglo XV, 1492, ¿no? Con la llegada de Colón. Pero la influencia de pensamiento y todo ya se da en el siglo XVI. Ahora, tú dirás, siglo XVI, Europa ya es filosofía moderna, o ya están en el periodo moderno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los que llegan acá a conquistarnos el Perú y Latinoamérica en general, básicamente son españoles. Y en España particularmente estaba atrasada, digamos, culturalmente con respecto a países como Italia, porque en Italia efectivamente ya había modernidad, por decirlo así, en el pensamiento, porque ellos ya estaban en el Renacimiento, pero en España todavía no. El Renacimiento en España recién se va a comenzar a desarrollar a fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII, ¿no? Como tú debes saber, por ejemplo, uno de los representantes más importantes del Renacimiento español es Cervantes, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, pero eso ya es siglo XVII, ¿no? ¿Te acuerdas cuando escribe el Quijote? 1616, ¿no? O perdón, 1616, sí, pues, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que el Renacimiento español recién comienza a desarrollarse a fines del siglo XVI, a fines. Cuando llegan los españoles llegan con un pensamiento escolástico, es decir, un pensamiento medieval cristiano, ¿cierto? La filosofía medieval, tú te acuerdas que tiene dos periodos, el periodo patrístico y el periodo escolástico. La escolástica es distinta de la patrística, a pesar de que los dos son pensamiento medieval, son diferentes. El pensamiento de la patrística, la filosofía patrística, es una filosofía platónica. La filosofía escolástica es una filosofía aristotélica, son diferentes. La filosofía patrística, la influencia de San Agustín, tiene mucho de paganismo todavía, porque son los inicios del cristianismo. En los primeros siglos del cristianismo absorbe mucho de las culturas paganas. En cambio, la escolástica ya es un pensamiento
más, digamos, más asentado, más eclesiástico, más depurado, más filtrado, digamos, de la Iglesia Católica. Ese es el pensamiento que llega acá, el pensamiento escolástico, con una gran influencia de la filosofía aristotélica. ¿Y por qué te menciono esto? Porque eso va a ser importante para entender el debate de Valladolid, que es el gran acontecimiento del periodo escolástico. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a recapitular. Primero, hay dos problemas que discuten los filósofos latinoamericanos. Primero, el problema del origen. ¿Cuándo comienza a existir filosofía en Latinoamérica? ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? La posición más aceptada es que la filosofía comienza con el pensamiento europeo que traen los españoles acá al conquistar América. ¿Ya? Esa es la más aceptada. Ese es el problema del origen. Ahora, el problema de la autenticidad u originalidad es otro problema. El problema es, ¿la filosofía latinoamericana es auténtica o simplemente es una copia de la filosofía europea? Ahí hay dos posiciones también. Los que dicen que es una copia, que la filosofía latinoamericana es inauténtica, es alienada, como Salazar Bondi, ¿no? Augusto Salazar Bondi, que es el filósofo probablemente más importante que ha tenido el Perú. Y los que dicen que no, que sí hay originalidad en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Que sería el caso de Leopoldo Sea, es el máximo representante. Entonces voy a poner acá en el chat Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi. Ya. Pongo su nombre también porque él tiene un hermano que es muy famoso también, que era escritor, que es Sebastián Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi es filósofo, su hermano era literato, escritor, ¿ya? Él dice o plantea la inautenticidad, ¿ya? La filosofía latinoamericana es auténtica, Salazar Bondi dice no, no es auténtica. Es alienada, es decir, es una copia, una imitación de la filosofía europea. Mientras que Leopoldo Sea dice que sí es auténtica, que sí es auténtica. ¿Ya? ¿Ya? Esas son las dos posiciones, ¿ya? Ahora, luego vamos a explicar con más detalle por qué Salazar Bondi dice que no, ¿ya? Y por qué Leopoldo Sea dice que sí, ¿ya? Pero esos son los dos problemas, ¿ya? El problema de la autenticidad y el problema del origen. ¿Por qué Salazar Bondi es importante? Bueno, por varias razones, pero la más importante de ellas es que Salazar Bondi crea una corriente de la filosofía latinoamericana que hasta ahora existe, a pesar de que Salazar Bondi ya falleció hace bastante tiempo. Es una corriente que sigue teniendo vigencia y que tiene muchos representantes, incluso tiene seguidores argentinos, mexicanos, de diferentes partes del mundo, que es la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación. Eso es lo que desarrolla Salazar Bondi, ¿ya? Filosofía de la liberación, que ha ido desarrollándose con el paso del tiempo cada vez más, ¿ya? Él es el creador de esa corriente, filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Por ejemplo, uno de los que, creo que alguna vez vino una pregunta de una lectura de este filósofo, ¿sí? Uno de los seguidores de Salazar Bondi es Enrique Dussel. Luego, si quieren, ustedes lo pueden buscar. Enrique Dussel, que es un profesor, un filósofo argentino que vive en México hace varios años y que es seguidor de la filosofía de la liberación de Salazar Bondi. Ya. Entonces, eso no lo había hecho Dussel, dice Luis Elías. No, la filosofía de la liberación comienza con Salazar Bondi. Él es el iniciador. Enrique Dussel es un continuador, así como hay otros también. Pero el más importante de sus seguidores, digamos, es Dussel, ¿no? Es considerado el representante más importante de la filosofía de la liberación en la actualidad. Sí, en la actualidad sí, porque Salazar Bondi ya falleció. Ahora, mira, vamos a dejar eso y vamos a hablar de la periodificación y luego ya vamos a regresar a ese debate, ya lo vamos a ver al final. Mira, vamos a ver los periodos de la filosofía en el Perú y Latinoamérica. Primero, la escolástica.
Te decía que la escolástica es un pensamiento cristiano medieval, cristiano católico, influido por el pensamiento aristotélico principalmente. Ahora, mira, el periodo escolástico comienza con la llegada de los españoles acá a América y se va a extender por bastante tiempo hasta los inicios de la emancipación, o sea, digamos, la época en que se va preparando la guerra de independencia en América, ¿ya? Entonces, mira, en el periodo escolástico hay dos eventos importantes que tienes que tener presente. Primer evento, la fundación de las primeras universidades en América. ¿Por qué las universidades son importantes? Porque son los lugares donde se van a dar los primeros debates filosóficos. Oficialmente, los primeros debates filosóficos se dan en las universidades. Y la primera universidad en fundarse en América, como tú sabes, oficialmente, es decir, por cédula real, ¿ya? Es San Marcos. Por cédula real, la primera es San Marcos. En 1551, ¿no? Número Capicúa, 1551, 12 de mayo. Ese año se funda San Marcos y San Marcos va a ser fundamental en la historia de toda América precisamente porque se van a ir dando los debates filosóficos ahí. Las primeras carreras, los primeros estudios son estudios teológicos y los estudios teológicos son estudios de religión pero con contenido filosófico. Entonces, en ese sentido es importante. Segundo evento importante, la disputa de Valladolid. ¿Ya? La disputa de Valladolid o debate de Valladolid, que va a ser una discusión, un debate entre Bartolomé, no, Bartolomé, eso sí lo debes conocer, me imagino, de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Si no conoces, no te preocupes, ahorita vamos a explicar con detalle, ¿ya? Van a debatir, van a discutir. Bartolomé de las Casas, sacerdote. Ginés de Sepúlveda, jurista. Ojo, Ginés de Sepúlveda no era sacerdote, no era un hombre de leyes, era un jurista. Todos en esa época tenían una formación teológica, religiosa, porque era así la educación en esa época, pero Ginés de Sepúlveda no era religioso, era un abogado, digamos, ¿ya? ¿De qué van a debatir? Mira, en Valladolid, en España, van a debatir. No van a debatir acá, van a debatir en España, pero van a debatir acerca de un problema que tenía que ver con América, ¿sí? El problema era, ¿se justifica que los españoles hagan uso del maltrato y de la violencia con los indígenas o no se justifica? Ahora, ¿qué va a decir Ginés de Sepúlveda? Él va a tomar una posición en contra del indígena, mientras que Bartolomé de las Casas va a salir a defender al indígena. Ginés de Sepúlveda va a decir que sí se justifica el maltrato. ¿Por qué? Porque los indígenas mantienen sus costumbres salvajes que van en contra de la razón natural que tiene todo ser humano. En otras palabras, fíjate, va a usar Aristóteles como base y va a decir, bueno, así como Aristóteles decía, recuerda que Aristóteles para los escolásticos era el gran pensador de la antigüedad. Ojo, que eso no ha sido así siempre. Han habido periodos donde Platón ha sido más valorado que Aristóteles. Por ejemplo, en el Renacimiento, el gran filósofo era considerado Platón. Para los renacentistas, Platón era el filósofo de la antigüedad, el más grande. Para los escolásticos era Aristóteles. Sepúlveda va a decir lo siguiente. Bueno, Aristóteles dice que hay dos tipos de hombres. Hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. No sé si has escuchado esa famosa frase de Aristóteles. Hombres que han nacido para mandar, hombres que han nacido para obedecer. Eso lo decía Aristóteles para marcar la diferencia entre griegos y bárbaros. Nosotros somos griegos y los otros que no comparten nuestra cultura, que no hablan griego, son bárbaros, los persas, ¿no? Hay dos tipos de hombres, superiores e inferiores.
unos que tienen derecho a mandar y otros que pueden obedecer o deberían obedecer, porque no son hombres en todo el sentido de la palabra, porque no son seres absolutamente racionales o que han desarrollado su razón y su libertad como los griegos. Ya, ese mismo argumento lo toma Sepúlveda y lo traslada al contexto americano. ¿Y qué dice? Los que han nacido para mandar son los españoles, los que han nacido para obedecer son los indígenas. ¿Y por qué? Por algo muy simple, porque Aristóteles también dice que lo que hace que el hombre sea hombre es su razón. Pero ¿cómo yo puedo decir que un indígena es racional si el indígena no usa su razón? Y la prueba de que no usa su razón es que sigue cultivando costumbres salvajes en contra de la civilización, en contra de las leyes más mínimas de convivencia. Hay que tener en cuenta, evidentemente, el contexto también, ¿no? Porque muchos de los españoles, evidentemente, se sorprendieron frente a ciertas costumbres que tenían los indígenas. Por ejemplo, en nuestro contexto quizás no era tan obvio, pero en el caso de las culturas, por ejemplo, maya, azteca, ¿no? En Centroamérica, habían muchos sacrificios humanos. Incluso acá ya hay evidencia que ha habido sacrificios humanos, pero no era algo tan, digamos, común como en esas culturas, ¿no? Entonces, obviamente, un español que no estaba acostumbrado a ver algo así le parecía sorprendente, ¿no? Y muchos se cogieron de esa, digamos, de esos hechos, ¿no? Para decir, pues, que el indígena no era un ser civilizado, era un ser salvaje y por lo tanto el español tenía todo el derecho como ser civilizado, con leyes, con costumbres civilizadas, de dominar, de mandar al indígena. Es decir, el indígena debía someterse a un ser más racional como era el español. Ahora, ojo, eso no quiere decir que Ginés de Sepúlveda dijera que el indio, el indígena, no fuera un ser humano. No. Lo digo por si acaso, porque cuando se habla de este debate, se habla de dos temas. Se debatió acerca de la humanidad del indígena y acerca de la guerra justa, si el uso de la violencia es justo o no es justo, ¿no? La humanidad del indígena es el otro problema. Pero la pregunta es, ¿el indígena es humano o no es humano? No, esa no es la pregunta. Por si acaso, Ginés de Sepúlveda en ningún momento dice que el indígena no es un humano. Nunca dice que es un animal. No se atrevería a haber dicho eso. ¿Sabes por qué? Por algo muy simple. Porque el Papa de ese momento había prohibido poner en duda la humanidad del indígena. Si alguien siquiera insinuaba que el indígena no era un ser humano, era excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Y qué significaba ser excomulgado de la Iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasaba cuando la Iglesia te excomulgaba? ¿Qué pasaba si tú eres un cristiano? Claro, pero no solamente eres repudiado, ¿ah? Claro, ya estabas condenado al infierno prácticamente. O sea, ya tu alma no tenía salvación. No tenías derecho a recibir ningún sacramento. Ninguno. Los santos óleos. Es decir, si estabas enfermo, uno de los sacramentos, claro, ahora ya no es común, ¿no? Pero se llamaba al padre y le daba los santos óleos a la persona cuando ya iba a fallecer, ¿no? Estaba grave. Incluso el bautismo o incluso la misa cuando ya estabas muerto para sepultarte. Si no se daba eso, ya estabas condenado prácticamente al infierno, pues, ¿no? Y para un creyente, en esa época los hombres eran creyentes, ¿no? Las personas eran creyentes, era una condena. Entonces, el Papa sacó ese decreto papal. Si alguien se atreve a siquiera cuestionar o poner en duda la humanidad del indígena, es excomulgado de la Iglesia Católica. Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda no podía, por una cuestión muy, muy simple como esa, siquiera poner en duda la humanidad indígena. Lo que dice Ginés de Sepúlveda es, el indígena no es un ser humano igual al español. Es un ser humano pero inferior. Así como dice Aristóteles, pues hay dos tipos de hombres que han nacido para mandar, hombres que han nacido para obedecer. ¿Y por qué el indígena es inferior al español? Porque no ha desarrollado su razón lo suficiente como para valerse a sí mismo, como para autogobernarse. Y la prueba es que sus costumbres siguen siendo salvajes en contra de la razón y en contra de la ley, en contra de la civilización. Por lo tanto, si ellos no tienen la razón,
si sus costumbres son salvajes, nosotros tenemos todo el derecho, como personas civilizadas que nos regimos por la razón, de imponer las leyes y de castigarlos si es necesario para que se acostumbren a obedecer esas leyes. ¿Sí? José, no estoy compartiendo pantalla. Como les dije cuando recién entré, no he encontrado el PPT de la teoría y por eso no estoy compartiendo. Pero después les voy a hacer llegar a través de la señorita Yesenia, ¿ya? Para que ella les comparta. Ya, entonces, mira, igual les voy a ir dejando la información ahí en el chat, pero te voy explicando, si quieres vas por ahí apuntando algunas cosas, ¿ya? Entonces, Ginés de Sepúlveda, por eso va en contra de el indígena, digamos, ¿no? Considera que el indígena no es un ser humano de la misma categoría que el español y considera que el español tiene todo el derecho de incluso maltratar al indígena que se opone a la civilización. Ahí viene el tema de la guerra justa. La guerra es justa. ¿Qué significa la guerra es justa? Significa, ¿está justificado el uso de la violencia? ¿El maltrato es justo? ¿Está justificado el maltrato para obligar al indígena a cambiar sus costumbres y obedecer las leyes españolas? Esa es la pregunta. Para Ginés de Sepúlveda sí está justificado el uso de la violencia. Para Bartolomé de las Casas no está justificado. Entonces, mira, ¿qué va a decir Bartolomé de las Casas? Va a decir, a ver, Aristóteles dice que el hombre es un ser racional, efectivamente. ¿Y por qué el señor Ginés de Sepúlveda dice que el indígena no es un ser racional o que no es tan racional como el español? Y entonces, ¿cómo explicamos todas las cosas que han hecho estos hombres antes de que los españoles llegáramos aquí? ¿Cómo es posible que seres salvajes hayan creado civilizaciones? Porque han creado civilizaciones. Tienen una organización política, militar, económica, social. Han construido grandes edificaciones. Conocen la naturaleza, conocen los astros. Saben cuándo es época de cosecha, cuándo es época de siembra, cuándo va a aparecer el sol, cuándo no va a aparecer el sol. Conocen todo eso. ¿Cómo van a ser seres irracionales o poco racionales hombres que han construido todo un sistema de organización social y político tan complejo? Es absurdo, ¿cierto? Entonces, que su civilización no es igual al nuestro es cierto, pero que no son seres civilizados es falso. Ellos también tienen sus propias leyes. Ahora, sí es cierto que hay una diferencia, la diferencia de religión, porque ellos no son cristianos y nosotros los españoles sí. Pero ¿eso significa que se justifica que nosotros los maltratemos? No, al contrario, porque es absurdo que nosotros, ¿no? Los españoles, recuerda que Bartolomé de las Casas es sacerdote, querramos evangelizar a los indígenas diciéndoles que nuestra religión, ¿no? Cristiana es una religión de amor, que hay un único Dios que ama a sus hijos y al mismo tiempo los maltratemos. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a traer supuestamente la verdadera religión? Vamos a predicar el amor de Cristo y los vamos a maltratar. Vamos a usar la violencia contra ellos. ¿No es absurdo? Entonces, es imposible seguir el mensaje cristiano por un lado y actuar de otra forma, ¿no? De manera anticristiana con ellos. Es absurdo, es ilógico. ¿Cómo pretendemos convertirlos a la religión cristiana usando la violencia como medio? No vamos a lograrlo. Y para muchos sacerdotes, recuerda, la misión de la corona española no es una misión económica ni política. Para ellos la misión es una misión religiosa. Y por eso es que muchos sacerdotes como Bartolomé de las Casas van a reclamar incluso al propio rey de España. Bartolomé de las Casas, no sé si tú sabes, pero él se entrevista directamente con el rey de España, pide una audiencia y se entrevista con él y le cuenta todo lo que él ha visto, todos los maltratos que españoles cometían acá en América, y le cuenta todas esas historias, todo lo que él ha visto. Bartolomé de las Casas estuvo en México, vivió un tiempo en México y ahí vio de primera mano todo lo que ocurría. Y el rey, al enterarse de esas injusticias, de esos maltratos, va a modificar las leyes españolas para proteger a los indígenas.
Entonces, es interesante el papel de Bartolomé de las Casas porque no es simplemente un pensador, un sacerdote que, digamos, salió a defender, ¿no? Teóricamente al indio, al indígena, sino que trató de hacer cambiar esa posición, o sea, sí tuvo un papel político importante. Este debate, por si acaso, a diferencia de lo que también muchos creen erróneamente, no es un solo debate, es decir, no es un solo encuentro un día que se ponen a discutir, no, en realidad son varios encuentros que se dan a lo largo de casi 2 años, donde van a debatir permanentemente Ginés de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas, ¿ya? Y aunque no hay un ganador oficial, lo que se dice es que el que de alguna forma termina ganando el debate es Bartolomé de las Casas, ¿no? Y una de las pruebas es que el rey precisamente lo invita para conversar y va cambiando una serie, va modificando una serie de leyes en favor de los indígenas a raíz de ese debate y de esa postura que toma Bartolomé de las Casas, es decir, los argumentos que da. Entonces, para Bartolomé de las Casas, el indígena no es inferior al español, no hay dos tipos de hombre, hay un tipo de hombre, ¿no? El indígena es igual que el español y por lo tanto el español no tiene ningún derecho de usar la violencia o de obligar al indígena por la fuerza a hacer lo que no quiere. Y por otro lado, por lo tanto, no se justifica el uso de la violencia en ningún caso, ¿no? Lo que sí cree él es que el indígena debe abandonar el culto a esos falsos ídolos, falsos dioses, pero cree que esa labor de evangelización no puede ser dada por la fuerza, ¿no? Sino que tiene que ser dada a través de la educación, del amor, de la paciencia, ¿no? Por eso es que también algunos, o sea, si bien valoran la figura de Bartolomé de las Casas, también a veces lo critican, porque dicen, Bartolomé de las Casas veía al indio, al indígena, como un hermano menor. Lo veía como una persona, digamos, como un ser humano, sí, con las mismas capacidades, sí, pero que estaba equivocado en la religión y por lo tanto que había que cuidar y proteger como un padre a un niño. Y en cierto sentido eso implica una relación pues de superioridad, ¿no? De parte del español, ¿no? Que está en lo correcto, que es el que sabe cuál es el verdadero Dios y el que no sabe, pobrecito, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso algunos también, a pesar de todo, critican a Bartolomé de las Casas, ¿no? Por ese paternalismo, ¿no? Por ese paternalismo en el sentido de ponerte tú como el papá que ve a la otra persona como un ser que necesita ser protegido, que de todas maneras tiene pues ahí algunas deficiencias, ¿no? En fin, bueno, pero ese es el debate o la disputa de Valladolid. Ya chicos, ese es la, el evento más importante de ese periodo escolástico. ¿Y por qué es importante? Porque es además el único debate que se da en un imperio acerca de la naturaleza humana. ¿Qué es el ser humano? Si el que estaba siendo conquistado era igual o no al conquistador. Claro, puede parecer un poco absurdo desde nuestro punto de vista y desde nuestra época, pero sí es un tema interesante porque muchas potencias europeas fueron colonizadoras y en ningún momento siquiera se plantearon ese interrogante, si lo que estaban haciendo estaba mal o estaba bien. Con todos sus defectos, hay que reconocer que al menos en España, los sacerdotes españoles se cuestionaron lo que estaba pasando y precisamente porque hubo personas como Bartolomé de las Casas es que se impidió que los maltratos continuaran o fueran peores, ¿no? Lo que no pasó, por ejemplo, con el imperio inglés, ¿no? O con otros imperios que han habido en otras épocas, donde iban, colonizaban y exterminaban completamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Imperio Británico en Estados Unidos, ¿no? En nuestro caso ha habido mucho mestizaje. En el caso de los lugares donde fue el Imperio Británico, arrasaban con todo, ¿no? Por eso es que indígenas americanos en Estados Unidos prácticamente no hay nada, ¿no? Ha quedado muy poco. Y lo mismo en Australia, ¿no? Todos los lugares donde ha ido Inglaterra prácticamente los han exterminado porque ni siquiera los veían como seres humanos, ni siquiera como inferior a nada, los veían como animales, ¿no? Y simplemente los asesinaban, ¿no? O los usaban como animales hasta que morían. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? Es una gran diferencia, lo cual no significa pues que hay que idealizar el imperio español, pero sí hay diferencia
una diferencia grande entre la forma de colonización de los ingleses y la forma de colonización de España, precisamente a raíz de personas como Bartolomé de las Casas y otros que cuestionaron, ¿no?, este tipo de cosas, y a partir de eso se armó un debate filosófico, ¿no?, que es interesante. Bueno, vamos a ir ahora a la Ilustración, fíjate. La Ilustración es un periodo en el caso de América que comienza más o menos a mediados fines del siglo XVIII, o sea, 1770 más o menos, hasta que se logra la independencia del Perú, las independencias de los países americanos, es decir, 1820, 1823, por ahí, ¿ya? En otras palabras, la Ilustración es todo el periodo desde que se va gestando, ¿sí?, la independencia hasta que se concreta la independencia. ¿Por qué se llama periodo ilustrado? ¿Qué es la Ilustración? Yo me imagino que ustedes han visto ese tema, ese concepto en historia, ¿no? ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es una corriente de pensamiento, ¿no?, una corriente filosófica que se desarrolla en Europa, en varios países de Europa, que nace en Francia, ¿no? Debes haber escuchado de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, ¿no?, todos ellos. Pero que tiene representantes en varios países, no solamente se da en Francia, se dio en Inglaterra, es decir, hubo una ilustración inglesa, una ilustración alemana, una ilustración francesa. Por ejemplo, principal representante de la ilustración inglesa, bueno, en realidad escocesa, Hume, ¿ya? Hume. Principal representante de la ilustración alemana, Kant. ¿Qué tienen en común estos pensadores? ¿Qué es lo que plantea la Ilustración? Que la principal cualidad del ser humano es su razón, que el hombre es un ser racional y que debe vivir de acuerdo con su razón, debe actuar de acuerdo con su razón, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano no debería obedecer a otro hombre por otras razones que no sean su propia razón. Es decir, no debería hacer caso y obedecer pasivamente lo que otro dice porque supuestamente este hombre es el elegido de Dios o es superior, ¿no? O lo que sea. Lo que debe hacer el hombre es actuar de acuerdo con lo que le dice su razón. El hombre no requiere de tutores. El hombre, como ser racional, todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo verdadero. No necesitamos de alguien que nos diga qué hacer. Por eso Kant, como te decía, es ilustrado. ¿Te acuerdas que Kant dice, lo correcto es correcto porque mi razón me dice que es correcto, no porque, o sea, yo tengo que hacer lo correcto porque eso es lo que me dice mi razón, no porque tenga miedo a ir al infierno, por ejemplo, ¿no? Como dice la religión. Tienes que hacer esto, si no, te vas al infierno. O tienes que ser bueno para que vayas al paraíso. Si yo actúo de esa manera, no estoy actuando de manera racional, estoy actuando por temor, ¿cierto? Entonces, los ilustrados en general van a hacer ¿qué cosa? Van a ser enemigos de la... ¿Qué es lo que van a criticar? ¿Mm? ¿Qué critican los ilustrados? Claro, la fe, la religión, muy bien, el dogmatismo, la iglesia, muy bien. Claro, no hay que actuar por fe, hay que actuar por razón. No hay que actuar de manera dogmática o obedecer a un hombre simplemente porque es el Papa, ¿no? Porque él nos dice que esto es bueno y que si no lo hacemos nos van a castigar. No. El hombre debe guiarse por sí mismo, por su propia capacidad racional. Pero no solamente los ilustrados critican la religión y la fe, también critican ¿qué cosa? Critican, aparte de la iglesia, ¿qué otro poder te dice cómo debes actuar y trata de dominar tu vida? Te dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Claro, el Estado, ¿no? Sobre todo en esa época, ponte a pensar, la ilustración es lo que permite poco a poco que se geste, ¿qué cosa? La Revolución Francesa, pues. ¿Yo por qué tengo que obedecer a un rey? ¿No? Claro, ¿yo por qué tengo que creer que Dios ha elegido a este hombre y le ha dado el derecho de gobernarme y decir cómo debo vivir y decidir si debo morir o no debo morir? ¿Eso no es absurdo? O sea que si el rey es injusto, yo tengo que aceptar su injusticia simplemente porque debo asumir que
Dios lo eligió para gobernar. No, no. Entonces, esa crítica que hace la Ilustración es fundamental para que luego se dé la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa precisamente lo que hace es cuestionar ese orden, ese estado, ¿no?, que se había establecido en ese momento, el absolutismo, pues, ¿no? ¿Por qué yo debo obedecer al rey? ¿De dónde surge esta idea, ¿no?, de que él ha sido el elegido? Yo tengo que soportar todas las injusticias porque supuestamente él es el elegido de Dios. Entonces, ese mismo problema, digamos, que se da en Francia, se va a dar acá, en América. ¿Por qué? Como tú sabes por historia, en el caso del Perú se da una situación social parecida. Así como en Francia era una sociedad estamentaria, ¿no?, donde algunos tenían privilegios que otros no tenían, ¿no?, los nobles, por ejemplo, que tenían privilegios, acá también se da algo parecido, ¿sí o no? En la colonia todos tenían los mismos derechos, todos tenían los mismos privilegios. No. Se van a dar precisamente los conflictos entre criollos y españoles. Aparte estaban los indígenas, que no tenían nada prácticamente, ¿no? Pero va a comenzar a haber ese cuestionamiento por el simple hecho de algo tan absurdo desde el punto de vista del criollo como que el haber nacido en América le daba menos derechos y menos privilegios que el español, ¿no? Pero es absurdo, ¿no? Por eso los criollos van a ser los principales impulsores, pues, ¿no?, de la emancipación, por esa diferencia de trato, esa diferencia de la ley, ¿no? Es una situación parecida a la que se da en Francia. Entonces, las ideas ilustradas le van a permitir a los que impulsan la emancipación eso, el reclamar los mismos derechos. Y van a decir, ¿y por qué nosotros tenemos que obedecer a la corona española? ¿Por qué tenemos que quedarnos callados frente a las injusticias que se cometen? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar el orden establecido? ¿Por qué no se puede cambiar ese orden? ¿Simplemente porque ellos lo dicen? No, ¿no? Entonces, eso es lo que va a impulsar a muchos intelectuales de esa época a promover la idea de la independencia. Ahora, en ese periodo ilustrado, en el caso del Perú, que generalmente es lo que viene en preguntas de examen, cuando ha venido, generalmente viene sobre filosofía peruana. Hay dos representantes que son importantes en el periodo de la Ilustración, que son los que yo te recomiendo en los que te centres. Hipólito Unanue y Vizcardo y Guzmán. Esos son los dos representantes más importantes de la Ilustración en el Perú. ¿Por qué es importante Hipólito Unanue? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué Hipólito Unanue es importante? ¿Qué es Hipólito Unanue? ¿Cómo se le considera? Ya, sí, escribió en el Mercurio Peruano, es uno de los fundadores del Mercurio Peruano. Era médico, pero es conocido por ser el padre de la medicina peruana. Es el padre de la medicina peruana. Hipólito Unanue, padre de la medicina peruana. ¿Y por qué es padre de la medicina peruana? Claro, tiene que ver con San Fernando, sí, pero es bien interesante el papel que juega. O sea, San Fernando se crea en buena medida gracias a él, sí, pero no es simplemente por lo de San Fernando, sino por algo más profundo. Mira, Hipólito Unanue era médico y no se le considera padre de la medicina peruana porque haya sido el primer médico o el primero en estudiar medicina o algo por el estilo, sino porque él, gracias a él, es que se da la reforma de los estudios de medicina en el Perú. Es decir, gracias a él es que la medicina pasa de ser teórica a ser un estudio más experimental, ¿ya? Es decir, Hipólito Unanue estudia medicina, cuando él era estudiante, estudia medicina de manera teórica. ¿Sabes lo que hacía? El profesor iba con su libro y todos los alumnos tenían su libro y el profesor explicaba, bueno, ni siquiera todos tenían su libro, en realidad lo tenía el profesor, ¿no? Y el profesor explicaba, por ejemplo, las partes del cuerpo humano, pero con libro, nada más. No veían ningún cuerpo. Así eran todos los días. Los únicos días donde había algo de práctica en sus estudios era los fines de semana cuando iban a los hospitales a ver a los enfermos y ver cómo los médicos más antiguos, más viejos,
¿no? Con experiencia, atendían a los pacientes para que ahí aprendieran cómo era en la práctica. Pero no podían examinar un cuerpo, no habían cirugías, no habían disecciones, no había análisis de la anatomía, no había nada de práctica y experimentación en la medicina peruana. Era principalmente un tema moral. La influencia de la iglesia todavía era fuerte, porque recuerdo, todavía en ese momento estaban en el tránsito entre la colonia y la república, todavía no se había logrado la independencia. Entonces, por razones religiosas, ¿no? Por la influencia de la iglesia, no se permitía abrir un cuerpo. Claro, porque era un sacrilegio prácticamente. ¿Cómo vas a cortar un cuerpo que es un recinto sagrado? Porque el cuerpo lo ha creado desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? Dios te crea y vas a resucitar. Recuerda, resucitas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Resucitas solamente en alma? No. Vas a resucitar en cuerpo y alma. Eso dice la Biblia. En el juicio final resucitas en cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo vas a resucitar en cuerpo si alguien desmembra tu cuerpo? ¿Se entiende? Entonces era un atentado contra la persona, pues, ¿no? Entonces, por eso es que no estaba permitido. Pero mira, es bien interesante el caso. ¿Sabes por qué? Porque Unanue se da cuenta que mientras no hay un conocimiento más profundo del cuerpo de manera práctica, empírica, nuestro conocimiento de la medicina se iba a mantener siempre muy reducido. ¿Y sabes por qué le interesa eso a Unanue también? Yo no sé si lo sabes, pero incluso hay libros sobre esto, que es bien interesante. Porque quizás tu profesor de biología, de anatomía, te puede mencionar eso. No sé si ellos habrán leído eso, pero es interesante. En Lima habían pestes, ¿sabes, no? Claro, esto del COVID y todo, para la mayoría pues es algo nuevo, raro, ¿no? Pero en Lima habían pestes, como en todas las ciudades grandes por cuestiones sanitarias, ¿no? O sea, por cuestiones de poca salubridad, ¿no? No habían las condiciones de salubridad necesarias para, ¿no? La gente, como tú sabes, botaba sus orines por la ventana, ¿no? Era un desastre. Eso provocaba, ¿qué cosa? Pestes, provocaba enfermedades y había gente que moría por enfermedades, por pestes que se daban en la ciudad. Habían cada cierto tiempo ese tipo. Ya bueno, la cuestión es que Unanue es el primero en darse cuenta de que es necesario, y ojo que tiene artículos en el Mercurio Peruano donde habla de eso, es necesario saber cómo tratar las pestes, pero para saber cómo tratar las pestes, cómo evitarlas o cómo combatirlas, es necesario ver qué ha pasado en el cuerpo. Examinar el cuerpo nos da una idea de cómo es la enfermedad y cómo detener la enfermedad o cómo curar la enfermedad. Mientras no tengamos un conocimiento directo del cuerpo, no vamos a poder hacer eso. Entonces, Unanue, por eso, ¿qué hace? Le pide permiso al virrey Fernando de Abascal, que era el virrey de ese momento, para que se cree la primera sala de disecciones del Perú. No había sala de disecciones en el Perú, repito, porque no había un permiso para diseccionar, para abrir el cuerpo de un ser humano. Y mira que es bien interesante porque Fernando de Abascal, a pesar de ser el virrey y de tener una relación estrecha con la iglesia, porque la corona española tenía el apoyo de la iglesia, va a ir en contra de facto, es decir, en los hechos va a ir en contra de la iglesia, porque le va a dar el permiso a Hipólito Unanue. ¿Y por qué le da el permiso a Unanue poniendo en riesgo su posición, ¿no? Frente a la iglesia? Por la admiración que le tenía Fernando de Abascal a Unanue. ¿Y por qué lo admiraba? ¿Porque era médico? No. ¿Sabes por qué admiraba Fernando de Abascal a Unanue? Porque era un intelectual. Porque Unanue no solamente era médico, era un investigador, era un intelectual, era un escritor. Unanue era una persona muy inteligente, muy formada. No era un médico nada más, era una persona que investigaba, que escribía, y que escribía no solamente sobre medicina, sino que escribía incluso pidiendo reformas legales para que precisamente se mejorara la calidad de vida del limeño. Es más, tiene artículos así, específicamente hablando de eso. Decía, si nosotros queremos
tratar las pestes y evitar que más gente muera, mejorar las condiciones de salud de los limeños, de la gente que vive en Lima, lo que tenemos que hacer es conocer las enfermedades. Y para conocer las enfermedades tenemos que hacer un trabajo de seguimiento, que no es un trabajo de una persona, ni de dos, sino de varios médicos que se dediquen a investigar las razones de la enfermedad para curarla y combatirla y evitar a largo plazo que más gente muera por algo que es evitable. ¿Te das cuenta? Entonces no solamente era la parte médica, sino también cómo él trata de influir para que eso se traduzca en normas o en leyes que permitan mejorar la salud de las personas. ¿Sí? Y él escribe artículos de diferente tipo, no solamente médicos, en el Mercurio Peruano, donde da ideas políticas, ¿no? Habla de política, de filosofía. Es ese tipo de profesional que ya casi no se encuentra. Pues por eso es importante la influencia en las humanidades, ¿no? Eso es algo que yo siempre destaco. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Lamentablemente nosotros tenemos este defecto, ¿no? Actualmente. Decimos, los de matemática, ingeniería, ciencias y los de letras. Dividimos como si fueran dos cosas completamente separadas. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y los grandes intelectuales, los grandes pensadores, los grandes hombres en el Perú y en todos los países del mundo en realidad, generalmente los que han destacado han sido una combinación. Ha sido una combinación de científicos y humanistas, ¿no? No han sido personas que han despreciado las letras o personas que han despreciado las ciencias, como generalmente pasa, ¿no? Que no son dos cosas opuestas, como generalmente pensamos. Son dos cosas que se pueden complementar. Entonces, para Lucerito, no estoy compartiendo. Como les dije, no he encontrado el material que tenía, no sé por qué, no lo he llegado a encontrar, pero luego lo voy a compartir, ¿ya? Para que se los comparta, a Yesenia se lo voy a pasar, para que se los comparta a ustedes, ¿ya? Entonces, mira, Unanue va a ser importante por eso. Entonces, mira, incluso el nombre San Fernando, ¿no? Porque mira, él crea la sala de disecciones con la autorización de Fernando de Abascal y en ese lugar es donde está actualmente la Facultad de Medicina de San Fernando. ¿Tú sabías eso? O sea, primero se crea la sala de disecciones y luego, a raíz de que los estudiantes de medicina iban ahí a hacer sus prácticas, ¿no? Es decir, a ver los cuerpos, sus clases de anatomía, las tienen ahí. A partir de eso es que ahí se comienza a construir la Facultad de Medicina. ¿Y por qué se llama San Fernando? Precisamente, bueno, hay dos teorías, ¿no? Algunos dicen que le ponen ese nombre en reconocimiento de Fernando de Abascal, que es el virrey que da el permiso para que se construya la sala de disecciones. Y otros dicen que, bueno, para afuera dijeron que era en honor al rey Fernando, que en ese momento era el rey de España, ¿no? Puede ser por los dos, ¿no? Porque es una coincidencia que los dos hayan sido Fernando, pero esa es la razón, ¿no? Bueno, la cuestión es que Unanue va a ser fundamental para que se dé ese progreso, por decirlo así, en los estudios de medicina, un estudio más empírico. Por eso es que si tú tienes la teoría por ahí del centro preuniversitario o de otros materiales, te habrás dado cuenta de que uno de los rasgos, una de las características que se menciona del periodo ilustrado es el empirismo. El empirismo no en este sentido simple, ¿no? Sino el empirismo en el sentido de que muchos pensadores ilustrados consideran que es importante la experimentación, es decir, el conocimiento empírico de la realidad para poder hacer avanzar los conocimientos humanos, ¿no? En este caso en el ámbito de la medicina, ¿no? Entonces pasa a ser de una medicina teórica a una medicina práctica, empírica, ¿no? Con más conocimientos empíricos. Y eso lo hace Unanue. Ahora, Unanue también es uno de los principales impulsores del Mercurio Peruano, como por ahí mencionó uno de sus compañeros. El Mercurio Peruano fue una revista, ya debes haber estudiado eso en historia, me imagino, o en literatura. Es una revista donde van a escribir una serie de pensadores ilustrados, entre ellos Unanue. Pero varios pensadores ilustrados escriben ahí artículos, ¿no? De opinión sobre cuestiones políticas, éticas, morales, religiosas, de todo tipo, médicas, científicas, de todo tipo, ¿ya? Y ahí van soltando algunas ideas ilustradas, ¿no? Poco a poco. Bueno, otro detalle del periodo ilustrado que es importante tener en cuenta es la expulsión de los jesuitas. ¿Te acuerdas? Que los jesuitas son expulsados, ¿te acuerdas? Ya, de España y de todas sus colonias. ¿Por qué la expulsión de los jesuitas es importante?
porque eso va a permitir la difusión de ideas ilustradas. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran, a ver, en todas las partes del mundo donde han habido jesuitas, ¿qué papel han jugado los jesuitas? Claro, han sido los que manejaban la educación muy bien, Rodrigo. Han sido profesores, han sido fundadores de colegios, fundadores de universidades, ¿sí? Por ejemplo, en el Perú hay universidades fundadas por jesuitas, ¿no? Hay una universidad que no es muy conocida, es pequeña, que es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es fundada por jesuitas. En el caso de la católica, también muchos de sus fundadores fueron jesuitas, y así, ¿no? En varias universidades los fundadores son jesuitas, colegios también muy famosos, fundadores jesuitas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Los expulsan, entonces los jesuitas se van, ¿y quiénes reemplazan a los jesuitas? Los jesuitas tenían un pensamiento medieval, eran escolásticos. Los jesuitas en su mayoría son aristotélicos. Salen, ¿y quiénes reemplazan a esos jesuitas en la educación? Personas, muchos no ligados a la iglesia, u otros sí ligados a la iglesia, sacerdotes, pero no jesuitas, por lo tanto, menos escolásticos o no escolásticos. Incluso, no sé si tú sabes, pero habían sacerdotes con pensamiento ilustrado. Habían sacerdotes con pensamiento ilustrado. Ellos comienzan a reemplazar a los jesuitas y por lo tanto van comenzando a difundir ideas ilustradas en las futuras generaciones. Eso es lo que va haciendo que se vayan germinando todo esto que va a culminar con la independencia, ¿sí? Entonces, eso va a favorecer muchísimo el movimiento de independencia. Ahora, aparte de UNANUE, que ya hablamos, aparte de la expulsión de los jesuitas, que es uno de los factores importantes, también hay que considerar a un personaje más que es importante, que es Vizcardo y Guzmán. ¿Se acuerdan de la famosa carta a los españoles americanos? Carta a los españoles americanos de Vizcardo y Guzmán. Lo voy a poner acá por si acaso, si es que algunos no conocen. ¿Ya? Vizcardo y Guzmán escribe la famosa carta a los españoles americanos, que es una carta. ¿Quiénes son los españoles americanos? Los criollos, ¿no? Es una carta donde Vizcardo y Guzmán va a dar, ahí escribí al revés Guzmán, va a dar una serie de razones para que de una vez los criollos se animen a buscar la independencia. Es decir, da todos los argumentos habidos y por haber para mostrar que es más conveniente a los peruanos, bueno, los criollos, independizarse definitivamente de la corona española, del poder español. ¿No? Y hay razones obviamente políticas, económicas, ¿no? Lo económico no lo toca mucho, pero como tú y yo sabemos, tú debes haber visto en tu clase de historia, también los criollos se movieron por razones económicas, ¿no? Porque tenían que pagar un tributo que no les convenía, ¿no? A la corona española. Se dan cuenta de que les conviene desde el punto de vista comercial ser independientes completamente de la corona, ¿no? Entonces muchos por razones económicas impulsaron, ¿no? La independencia, la emancipación. Bueno, entonces Vizcardo y Guzmán es uno de los que va a influir con esta famosa carta a los criollos, ¿ya? Donde es bastante también satírico, ¿no? Porque dice, bueno, muchos, por ejemplo, ¿no? Para darte una idea de qué cosas menciona. Dice, muchos criollos hablan de la madre patria y ensalzan a España como la madre patria y quieren ir a España y conocer la madre patria, pero no se dan cuenta de que España no nos trata como una madre, nos trata como una madrastra, porque en vez de ayudarnos o de contribuir con nuestro desarrollo, ¿no? O mejorar nuestra vida acá, lo que hace es esquilmarnos, quitarnos lo que tenemos, hacernos pagar tributos que son injustos. Y encima, algunos, por no ser españoles, ¿no? No tenemos los privilegios, no tenemos los mismos derechos que los que sí lo son. Entonces, si queremos construir un país y queremos mejorar nuestras condiciones de vida, queremos mejorar y crear un país desde cero, tenemos que desvincularnos definitivamente de España, ¿no? Esa es una de las razones que él da. Bueno, vamos a pasar ahora al romanticismo. Entonces, fíjate, el periodo de la Ilustración, repito, va desde 1770 más o menos hasta 1820, 22, 23, hasta que se van logrando las independencias en América. Luego, ¿qué más pasa? Una vez que se logran las independencias, ¿qué ocurre? A ver,
En el caso del Perú, los primeros años del Perú republicano, ¿cómo son? 1922, 23. ¿Eran años tranquilos? ¿Eran años pacíficos? ¿O eran años caóticos, tumultuosos? ¿Qué estaba pasando cuando el Perú recién comienza su etapa republicana? Los primeros años del Perú republicano, ¿cómo son? Todos estaban entusiasmados porque habíamos logrado la independencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero ¿qué va a pasar en esos primeros años? Claro, ahí hay una discusión, ¿te acuerdas? Incluso entre Bolívar, San Martín, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno le conviene al Perú? ¿Le conviene ser una monarquía, una república? ¿Traemos un príncipe de Europa para que los gobierne? ¿No? ¿Qué hacemos? Y no solamente eso, sino que esa indecisión, el hecho de que todo estaba por hacerse, va a promover qué cosa. ¿Cómo se le conoce esos primeros años o ese periodo en historia del Perú? ¿Cómo se le llama o cómo lo estudian en historia del Perú? Ese primer periodo, esa primera etapa. Los años del romanticismo son de 1821, 22 más o menos, desde que se logra la independencia hasta 1880. Eso es romanticismo. Ilustración es 1770 hasta que se logra la emancipación, o sea, 1820, 1821. Claro, esa primera etapa de la historia republicana es lo que se conoce como primer militarismo. Primer militarismo. Es la etapa donde se da precisamente lo que ustedes bien han puesto, el caudillismo, ¿no? Comienzan a aparecer caudillos militares que se disputan el poder. Y aparecen tantos que, como tú sabes, pues a veces el presidente duraba días, semanas, horas, a veces nadie sabía quién era el presidente, ¿no? Era todo un caos, ¿no? Y ese caos, esa incertidumbre, esa anarquía, ¿qué provoca? Va a provocar que algunos vean con nostalgia lo anterior, ¿no? Es como cuando la cura es peor que la enfermedad, ¿no? Cuando no sé, pues estás con alguien, te va mal, después estás con otro y te va peor, ¿no? Y dices, pucha, no era tan malo, ¿no? Creo que debía haberme quedado. A veces pasa eso, ¿sí o no? Entonces, claro, precisamente porque la realidad comienza a ser peor que lo que había pasado antes, muchos dicen, oye, pero mejor regresamos a lo que éramos antes, ¿no? ¿Por qué no? Mejor le pedimos perdón a los españoles que regresen a seguir gobernando, ¿no? Y por eso es que España, como tú debes haber visto en Historia del Perú, hacen intentos de reconquista. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la famosa batalla de 2 de mayo, por ejemplo? Que se busca reconquistar al Perú con apoyo de muchos peruanos, ¿no? Muchos criollos, gente que vivía acá, ¿no? Porque muchos estaban insatisfechos, porque no sabían qué es lo que estaba pasando, qué era lo que iba a pasar, ¿no? Creían que era más conveniente regresar a la protección española, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los que impulsaban ese retorno de los españoles? Los conservadores, ¿te acuerdas? Los conservadores. Entonces ahí se da una disputa, como por ahí muy bien puso alguien, entre conservadores y liberales. Conservadores y liberales. ¿Ya? Esa es la disputa. Conservadores, principal representante Bartolomé Herrera. No te vayas a confundir con Bartolomé de las Casas. ¿eh? Principal representante de los conservadores. ¿Ya? Y principal representante de los liberales, Benito Lazo. Benito Lazo. ¿Ya? Principal representante de los liberales. Ahora, ¿por qué se llaman conservadores? ¿Por qué se llaman liberales? No vayas a pensar liberal porque, no sé, pues promueve el libre mercado o algo así. No por eso, ¿ya? Mira, por si acaso lo digo porque puede haber confusión. Conservadores eran los que querían conservar el orden colonial, querían que regresaran los españoles. La mayoría de ellos eran personas ligadas a la iglesia,
sacerdotes o personas que tenían algún poder eclesiástico. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas era un sacerdote. Era rector del Convictorio de San Carlos, que era un centro educativo de esa época muy importante. Y Benito Lazo era representante de los liberales. Los liberales eran personas que querían defender la libertad, es decir, la independencia que habíamos ganado, que pensaban que la mejor forma de gobierno era la república porque eso permitía la participación del pueblo. Bartolomé Herrera habla de la soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera es conservador. Él dice, los más preparados son los que deben gobernar y los más preparados son los españoles, porque ellos tienen experiencia de gobierno y además por un factor importante, religioso, por el providencialismo. Acá viene uno de los conceptos que a veces no se entiende. ¿Qué es el providencialismo? Es como hablar de la voluntad divina. Dios ha querido que su palabra llegue a América, que su palabra llegue aquí. Hay una función, un destino evangelizador de España sobre estas tierras. Por lo tanto, Dios le ha dado el derecho a España a conquistar y a gobernar estas tierras. Y nosotros, al expulsar a los españoles, estamos yendo en contra de esa voluntad de Dios. Y por eso es que nos está yendo mal, porque hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esto solamente va a calmarse y solucionarse cuando España regrese a controlar y a gobernar esas tierras. Eso es lo que dice Bartolomé Herrera. Benito Lazo considera que el gobierno no debe residir en unos pocos, ¿no? O en un rey, ¿no? O un virrey, sino que el pueblo es el que debe decidir sobre sí mismo. Eso no quiere decir, ojo, que pueda haber un representante, un presidente, sí, pero es el pueblo el que le da legitimidad. Si el gobierno no escucha al pueblo, si el gobierno no se basa en las decisiones del pueblo, en la voluntad del pueblo, no toma decisiones en función de las necesidades de la gente, entonces gobierno no es legítimo. Por eso es que Benito Lazo habla de soberanía popular. Es decir, es el pueblo el soberano. Es el pueblo el que le da legitimidad al gobierno. El gobierno por sí solo, un presidente, un rey, lo que sea, por sí solo no tiene poder, si es que no tiene respaldo popular. ¿Ya? Bien. Entonces, José Joaquín se pensaba que iba a decir Benito Juárez. No, Benito Juárez es mexicano. Ya. Entonces, está esa lucha entre conservadores y liberales. Ahora, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el periodo romántico, repito, que va desde la independencia hasta 1880 aproximadamente, todo ese periodo es un periodo de transición, un periodo donde se va cuajando poco a poco la república, pero donde todavía hay un debate acerca de qué forma de gobierno nos conviene. Es un debate, es un periodo, por lo tanto, político. O sea, el debate filosófico es político, qué forma de gobierno. O sea, lo que vemos en filosofía política, ¿no? ¿Qué forma de gobierno conviene? ¿Quién debe gobernar? ¿No? ¿La voz del pueblo es la voz de Dios o no es así? ¿No? Etcétera. Esos son temas filosófico-políticos, ¿no? Es un periodo de debate filosófico, pero centrado en lo político, ¿ya? Ese es el periodo romántico. Ahora, vamos al periodo positivista. El periodo positivista es el periodo que va desde 1880 hasta inicios del siglo XX, es decir, 1910 más o menos. Es un periodo corto relativamente, de unos 30 años, 35 años. Mira, 1880, comienza el periodo positivista de la filosofía en el Perú. ¿Qué estaba pasando en 1880 en el Perú? A ver, ¿quién me dice? Por tus amplios conocimientos de filosofía en el Perú, debes saber. Claro, muy bien, Xiomara. La guerra del Pacífico, la guerra con Chile, ¿no? Mira, en ese periodo van a surgir una serie de personas que van a ser críticas de cómo se está manejando la guerra, ¿no? Pero el más crítico, el más ácido crítico de la clase política peruana de ese momento es Manuel González Prada. Manuel González Prada es el principal representante del periodo
positivista. ¿Qué decía el positivismo? Tú te debes acordar. ¿Qué decía Comte? Comte es un pensador empirista, ¿no? El positivismo se basa en el empirismo, porque recuerda que él habla de 3 niveles de conocimiento, ¿no? Periodo teológico, ¿no? O estadio teológico, estadio metafísico y estadio positivo, ¿te acuerdas? El ser humano ha, digamos, avanzado, ha progresado en su forma de conocimiento. El hombre primitivo entiende los fenómenos de la naturaleza, les da explicación a través de mitos, de la religión, ¿no? Luego el metafísico, claro, el periodo, digamos, el estadio filosófico. Aparece la filosofía, que es una forma más adecuada de explicar la realidad. Es una mejor forma de explicar la realidad en relación con la religión, porque es el uso de la razón, ya no se trata de explicar a través de la magia, ¿no? O de lo fantástico, sino a través de la razón. Sin embargo, el estadio filosófico no es el último. Hay algo mejor, dice Comte. ¿Por qué? ¿Por qué el estadio filosófico no es suficiente o no es el mejor? Porque el filósofo usa para explicar la realidad términos y conceptos que no pueden ser verificados empíricamente, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles habla de las causas, de la sustancia, Platón habla de las ideas, que son entidades metafísicas que no hay forma de verificar. En cambio, la ciencia usa explicaciones netamente naturales, empíricas, es decir, sus explicaciones se pueden verificar, ¿no? A través de la experiencia. Por eso es un conocimiento superior. Entonces están estos 3 estadios. Entonces, obviamente, ¿cuál es la mejor forma de conocimiento? ¿Cuál es la forma de conocimiento que debemos impulsar? La ciencia. Y Manuel González Prada, que va a decir, bueno, lo que debe hacer el Estado es impulsar la ciencia, conocimiento científico. Pero eso era lo que ocurría en esa época, no. El conocimiento, el tipo de educación en las escuelas y en las universidades incluso, era un tipo de educación religiosa. Incluso en las universidades se enseñaba teología todavía. A pesar de que se suponía, bueno, que ya no había tanta influencia, mira en qué siglo estamos, siglo XIX, por parte de la Iglesia, porque ya la corona española ya no tenía aparentemente ninguna injerencia, pero la Iglesia católica todavía tenía una gran influencia social. Y por eso mismo, no sé si tú sabes, pero González Prada no estudió en la universidad. González Prada no estudia nunca en la universidad. Era completamente enemigo de la universidad. Él es un autodidacta. Él es una persona que se forma a sí misma. No es una persona, él consideraba que la universidad no le iba a aportar nada. ¿Por qué? Porque los estudios universitarios eran estudios muy ligados a la religión todavía y eran a lo mucho estudios humanísticos, pero ciencia no se cultivaba prácticamente, ¿no? Salvo por ahí un poco en medicina, ¿no? Pero la mayor parte de la educación en la universidad era una educación humanística. Y es curioso, ¿sabes por qué? González Prada, no sé si lo sabes, pero es un escritor. González Prada fue escritor, poeta, ensayista, ¿no? Escribe varias obras y es uno de nuestros mejores escritores, ¿no? Particularmente a mí me gusta mucho cómo escribe González Prada, a pesar de que no es un literato, digamos, muy conocido, su forma de escribir es muy buena. Me gusta más en prosa que en verso. Como poeta no me parece tan bueno, pero como ensayista es muy bueno. Ahora, González Prada no estudió en la universidad y a pesar de ser un escritor, consideraba que el progreso de la sociedad debía basarse e impulsarse con la ciencia. Es decir, que la educación en el colegio y en la universidad debería ser más científica y que debería también impulsarse la tecnología, algo a lo que los gobiernos no le daban importancia para nada. Bueno, ahora tampoco, ¿no? Pero peor en esa época. Entonces, gracias a ese impulso, esa discusión, esa crítica que hace González Prada, van a comenzar a aparecer otros pensadores, como Manuel Vicente Villarán, que van a comenzar a buscar que se creen institutos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Para desarrollar la formación tecnológica de los jóvenes. Pero la cuestión es que Luis Elías dice, pobres o ricos, ignorantes o sabios, nacidos de hechos o palacios, al fin tenemos por arriba la mortaja. Sí, pues González Prada es bastante ácido, bastante crítico de la sociedad en general, de la hipocresía, de la corrupción.
Por eso te hablaba de la guerra con Chile, porque no sé si tú has leído el famoso discurso en el Politeama, que es uno de sus escritos más conocidos, donde precisamente critica cómo la élite política ha manejado la guerra, cómo son nuestros políticos son ineficientes. Mira, a pesar de que nosotros nos quejamos ahora y pensamos que es un problema de ahora, es un problema de siempre. Siempre ha sido así, siempre hemos tenido políticos corruptos, ineficientes, individualistas, que buscaban su provecho propio, que no han pensado en el país, que no han tomado buenas decisiones. Tú debes haber visto en Historia la prosperidad falaz. Ese es uno de los temas que habla González Prada. No se ha aprovechado los momentos en los que hemos tenido dinero para invertir precisamente, ¿no? En tecnología. ¿Por qué nos ha ido tan mal en la guerra? Bueno, hay varias razones, ¿no? Actualmente ya sabemos la participación que tuvo Inglaterra, por ejemplo, apoyando a los chilenos, ¿no? Pero aparte de eso, han habido otras cosas, ¿no? O sea, el propio gobierno peruano no supo tomar decisiones en su momento para mejorar el conocimiento tecnológico, para formar a gente que estuviera capacitada para enfrentar una situación de ese tipo. Ese es uno de los grandes problemas del país, dice González Prada, la corrupción y la falta de eficiencia de nuestros políticos. Y por eso en el famoso discurso en el Politeama aparece esta frase que tú debes haber escuchado, que a veces se repite, últimamente ya no mucho, pero que dice, el Perú es como un cuerpo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. ¿Has escuchado esa frase? El Perú es como un cuerpo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. Claro, como van a entender que todo está corrupto, pero fíjate, donde se pone el dedo, salta la pus. No hay quien se salve. En todos lados. Nuestra clase política es un reflejo de lo que somos como sociedad en realidad. Y es cierto, ¿no? Porque incluso hasta ahora tú te das cuenta de que eso de la corrupción del gobierno, de los congresistas, del presidente, se replica en todos lados, ¿o no? Lamentablemente, ¿no? En hospitales, en la policía, los militares, las universidades, ¿o no? Es un desastre, ¿no? Lamentablemente, en todos lados encuentras corrupción. Justo hoy día, por ahí un colega me pasó unas imágenes acerca de un informe de la Contraloría y me quedo sorprendida. Pero es cierto, ¿eh? Habría que investigar qué más hay, ¿no? Pero ¿sabías que San Marcos es la octava institución más corrupta del Perú? La octava institución más corrupta del Perú, según un informe de la Contraloría. En todos lados hay corrupción, en todos lados, en todos lados. Y da pena, ¿no? A mí me da pena. Tú lloras, yo lloro más. Da pena que una institución con tanto prestigio, con tanto tiempo, donde hay tanta gente valiosa, porque en San Marcos hay mucha gente valiosa, ¿no? También padezca este problema que es la corrupción, ¿no? En todos lados, hospitales, tenemos médicos corruptos, policías corruptos, rectores corruptos, profesores corruptos, tenemos corrupción por todos lados. En las universidades privadas también, ¿no? Y ustedes lo han visto, ¿no? Por ejemplo, la César Vallejo, ¿no? Que regala maestrías, que regala doctora, o mejor dicho, vende, ¿no? Porque no los regala, ¿no? Y tú dices, y en ese país vivimos, y ese país es el que aceptamos, ¿no? Lamentablemente nos acostumbramos a eso, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso. Y eso tiene, mira, de González Prada que ya criticaba esa situación, ¿no? Entonces, es un gran problema, ¿no? El problema de la corrupción. Es un gran problema. Y para González Prada es un problema que hay que extirpar. González Prada también, ¿sabes? Habla de algo bien interesante. Bueno, habla de varias cosas interesantes en realidad. Es para leerlo. Si ustedes tienen oportunidad y encuentran un librito de González Prada, léanlo. Cómprenlo. Generalmente son baratos y léanlo porque es interesante. Te decía, una cosa de las que él habla, que es bien interesante, es el tema de cómo el peruano en general, agacha siempre la cabeza, se somete, acepta la injusticia, acepta el sometimiento, no reclama. ¿Y sabes qué dice González Prada? ¿Por qué se da eso? Porque desde nuestra historia más antigua estamos acostumbrados a eso. A diferencia de lo que muchos creen, no es el dominio español, no el imperio español que vino acá y hizo lo que quiso. Y González Prada dice, ¿y antes de los españoles no estaba el imperio inca?
¿Y ustedes creen que todos los que vivían bajo el imperio inca estaban felices? ¿También no fueron sometidos? Hemos vivido en imperio, de imperio tras imperio. El peruano en general está acostumbrado a doblar, ¿no? A doblar la espalda, a doblar el cuello, ¿no? A aceptar, ¿no? Eso es un gran defecto que tenemos como sociedad, ¿no? Y otra cosa de la que habla también González Prada, que es interesante, aparte de esto que te acabo de mencionar, es el tema del indio, del factor económico que hace que el indio se mantenga en el atraso. Porque como tú sabes, en esa época, hasta la época en realidad de Velasco, ¿no? Que cambió esa situación, la situación del indígena era una situación deplorable, ¿no? El indígena no tenía ningún derecho prácticamente, no podía votar, ¿no? No era considerado un ciudadano, era considerado casi un esclavo, ¿no? Por muchos de los patrones, la gente que tenía haciendas en esa época. Pero González Prada habla de un factor interesante. Dice, el indígena no va a salir de su situación de anomia, ¿sabes lo que es anomia, no? No va a salir de su situación de ignorancia, de falta de educación, de esa situación de embrutecimiento, no porque el indígena sea bruto, sino porque lo han vuelto así. ¿Y por qué lo han vuelto así? Desde la colonia, porque es la única forma de sacar alguna ganancia, porque les convenía. Por ejemplo, te cuento un caso, ¿no? ¿Qué es lo que menciona González Prada? Tú debes haber visto que en la sierra hay mucha gente que está acostumbrada, tú vas a Huancayo sobre todo, y la gente está acostumbrada, cuando hay fiestas, ¿a qué? A la bebida. Incluso quedan tirados, ¿no? Por ahí toman días, 2, 3, 4, una semana están tomando y quedan por ahí tirados por cualquier lado. ¿O no? Y claro, da risa, ¿no? Pero tú ponte a pensar, una persona que tiene esa costumbre. Ahora, algo interesante es lo siguiente, ¿cómo adquirió esa costumbre? ¿Es casualidad que en ciertas zonas del país sea más común que en otras? No, eso es costumbre. Pero ¿cómo se promovió esa costumbre? ¿Por qué se promovió? ¿Cómo se dio eso? No se dio de la noche a la mañana, ni fue casualidad. Se va arrastrando de generación a generación. Pero ¿cómo comenzó? Mira, la bebida es una forma de droga. En la época de la colonia, ¿qué hacía cuando iban a las minas? El indio iba a las minas. ¿Qué hacían? En la entrada de la mina, el capataz, entre comillas, ¿no? Tienes tu botella de cañazo, ¿no? Tienes tus hojitas de coca y un pedacito de pan. Eso te tenía que durar el tiempo necesario. ¿Y por qué? Porque la combinación de las hojas de coca cuando las chachas con el cañazo provoca dos cosas. Provoca una reacción química que hace que no sientas hambre, no sientas sueño, no sientas frío. Y por lo tanto, ¿qué produce? Que puedas trabajar más sin comer tanto. Es decir, eres trabajador barato. O mejor dicho, no eres trabajador, no eres esclavo, pero te mantienen con un mendrugo de pan. Trabajas más, trabajas contento, sin darte cuenta de lo que te están haciendo, porque andas borracho, ¿no? Y comes poco. O sea, sale baratísimo, pues, ¿no? Así, ¿no? Entonces, González Prada dice, eso es lo que pasa. Así han embrutecido a mucha gente, así han embrutecido a muchos indígenas que se mantienen en esa situación hasta ahora. Eso dice González Prada, ¿no? Hasta ese momento. Ahora ya sabemos que con el paso del tiempo muchos de ellos ya no trabajan en eso, tienen sus negocios, qué sé yo, hay gente que tiene mucho dinero en provincia, pero se han mantenido con esa costumbre, ¿no? Que es una costumbre insana, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y eso, pues, ¿no? Entonces González Prada menciona ese tema que es interesante. Mientras no se cambie la situación económica del indígena, él lo menciona porque evidentemente las razones para
hacer eso con el indígena fueron razones económicas y mantienen a los indígenas en una situación de semiesclavitud, ¿no? Para sacarle provecho económico, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, la situación cultural del indígena no va a cambiar. Y no tiene que ver con que el indígena tenga menos capacidad, tiene que ver con esa situación de discriminación, de falta de oportunidades o de mantenerlos en una situación de ese tipo, ¿no? Para que no salgan de esa situación, aprovecharse de esa situación por parte de los que tienen indígenas, ¿no? En ese momento todavía había gente que tenía indígenas a su cargo, ¿no? Bueno, entonces, ya. Entonces González Prada, como te darás cuenta, es un pensador bien, bien interesante, ¿no? Pero para él la clave es cambiar la educación en el Perú por una educación más técnica y científica en todos los niveles, desde el colegio hasta la universidad, y que eso permita el desarrollo económico y social, ojo, y social, porque para los positivistas, ojo, la ciencia es el motor del progreso económico y social, no solamente económico, sino también social, ¿ya? Ahora, el positivismo se desarrolló en Perú, pero también se desarrolló en México, se desarrolló en Brasil, es decir, hubieron pensadores positivistas en distintas partes de América, igual que con los otros casos, la escolástica, ¿no? Pero te mencionaba esto porque en el caso de Brasil, los pensadores positivistas sí tuvieron bastante importancia. En el caso de Perú fueron pocos positivistas, fueron 2, 3, y no llegaron a tener tanta relevancia. En cambio, en el caso de Brasil, los positivistas sí tuvieron mucha influencia. ¿Por qué? Porque los que fundaron, así como acá los padres de la independencia peruana, ya en el caso de Brasil, los fundadores del Brasil moderno fueron positivistas. Y por eso tú ves la bandera de Brasil, ¿qué dice ahí en la bandera, en el escudo? Hay una frase. ¿Has visto la bandera de Brasil en el escudo que dice? Algo con progreso. Sí, orden y progreso. Ajá. Orden y progreso. Eso dice. Ajá. Esa es una frase positivista. Orden y progreso es una frase positivista. Si tú conoces las leyes que rigen la sociedad, vas a poder ordenar la sociedad. ¿Mm? Y gracias a ese orden vas a tener progreso. Por eso es que recuerda que Comte es padre de la sociología. Comte es padre de la sociología, porque considera que así como la naturaleza tiene sus leyes, la sociedad también se rige por leyes. Y que si tú conoces las leyes de la sociedad, vas a poder organizar la sociedad correctamente para que haya progreso, ¿no? Bien, pasamos a el periodo espiritualista. Mira, el periodo positivista, te decía, va hasta inicios del siglo XX, 1910 por ahí. Y ahí aparece una corriente que se le opone al positivismo, que va en contra, que es el espiritualismo. ¿Y por qué va en contra? Bueno, por algo muy simple, porque el positivismo es una corriente, como te dije hace un momento, de corte empirista, porque considera que para que un conocimiento sea válido tiene que basarse en hechos verificables, contrastables, empíricos. Y además cree que de alguna forma la ciencia es la solución a todo, ¿no? Es la panacea, es el remedio que va a curar todos los males. Y para los espiritualistas eso es falso. ¿Por qué? Porque los espiritualistas consideran lo siguiente, el hombre no es un ser netamente material. Claro, todos tenemos cuerpo, pero también tenemos otro tipo de necesidades que no son corporales. Por ejemplo, cuando sufrimos una injusticia, tenemos el impulso, ¿no? De reclamar de que esa injusticia no se cometa más, claro. Y eso no es una necesidad corporal, esa es una necesidad espiritual. El ser humano no es un ser solamente material. El ser humano busca su libertad, por ejemplo. Y la libertad no es algo solamente físico, ¿o sí? No. La libertad tiene que ver también con lo que piensas, la libertad de decir lo que piensas. Esas son cuestiones, son necesidades espirituales, no son necesidades materiales. Entonces, los espiritualistas dicen lo siguiente, el positivismo está equivocado porque analiza al hombre como si fuera básicamente un ser con necesidades materiales y físicas. Y por eso cree que la ciencia es el motor del progreso y es lo que va a solucionar todo.
Y eso no es así. El hombre tiene también necesidades espirituales. El hombre es cuerpo y es espíritu, es las dos cosas. Y es más, si tuviéramos que elegir una de las dos, los espiritualistas dicen deberíamos centrarnos en lo espiritual, porque finalmente, por ejemplo, ¿no? Mira, uno de los temas de los que hablamos hace un momento que critica González Prada es la corrupción. Pero lo curioso es que la corrupción no es un problema estrictamente económico o principalmente económico, ¿o sí? La corrupción es más un problema de qué tipo. Porque mira, tú puedes ser pobre, tener mucha necesidad y no ser capaz de robar o de quitarle a alguien, ¿sí o no? Y puedes ser muy rico y a pesar de que tienes mucho dinero, puedes robar, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, el dinero, lo material, no determina tu condición moral. La corrupción es un tema moral principalmente. El origen de la corrupción es moral, ¿no? No es un tema material. Entonces, lo que dicen los espiritualistas es lo siguiente. Uno de los temas efectivamente más importantes, más preocupantes de una sociedad es la corrupción. En toda sociedad hay algún grado de corrupción, en unas más, en otras menos, ¿no? En nuestro caso, hasta las patas. Pero, sea como sea, la corrupción es un tema moral, no es un tema material. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema que es un problema moral? ¿Con ciencia, con matemática, con biología, con química, con física? No. ¿Cómo formas moralmente a alguien? Para los espiritualistas, la formación moral del hombre se da a través de las humanidades. Precisamente por eso se llaman humanidades, porque permiten la formación del ser humano, con los castigos, dice Luis. ¿Sí? La formación del ser humano se da a través de las humanidades, pues se da a través de la reflexión, de la filosofía, del autoconocimiento, que también es la filosofía, del arte. ¿Por qué el arte es tan importante? Mira, es interesante, ¿eh? Porque los espiritualistas tampoco creas que dicen, ay, la filosofía es la solución a todo, ¿no? O la literatura, no. El arte en general, la música. ¿Por qué el arte es importante en la vida de una persona? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se da cuenta? Y ojo que es importante en la vida de todos, ¿eh? Incluso los que se dedican a otras cosas, a otras áreas que no son las humanidades. Por ejemplo, hay personas que estudian, pues, no sé, ingeniería o química o física o biología y sin embargo tienen ahí un impulso artístico también, ¿sí o no? ¿No? Claro, te permite expresarte, pero expresarte, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es una búsqueda de qué? ¿Mm? ¿Es una búsqueda de libertad o no? ¿Por qué la gente cuando está yendo a su casa, regresando de su trabajo, se pone sus audífonos y escucha música? Es una forma de liberación, ¿o no? ¿No? Buscan la libertad. El arte es una forma de de liberarte, de ser libre. Incluso, como yo a veces les digo a algunos alumnos, ¿no? Ponte a pensar, a ver, si la música diera dinero, ¿cuánta gente no se dedicaría a la música? O sea, si diera dinero me refiero a estudiar música, ¿no? En cualquier lado y dedicarte a estudiar música. Seas bueno o no seas tan bueno, porque para ser honestos, seamos honestos, mucha gente se dedica a una profesión y no necesariamente es bueno por eso, ¿no? Entonces, si estudiar música diera dinero, ¿cuánta gente se dedicaría a la música o al arte en general, ¿no? A la pintura, a la escultura. ¿Cuánta gente? Un montón, ¿no? Las escuelas de arte estarían llenas si diera dinero. Porque la gente naturalmente busca eso. Las personas naturalmente buscan expresarse, ser libres. Y un ámbito que permite esa libertad es el arte, ¿no? Entonces los espiritualistas por eso consideran que la educación debe ser artística, humanística, más que científica. Y que ese tipo de educación es la que permite formar la moral humana. La moral en ese sentido de la libertad, ¿no? De la independencia, ¿no? De la capacidad de expresarte, de liderar, etc. Pero hay un pequeño problema. Al menos en el espiritualismo peruano, acá te voy a dejar el nombre de Alejandro Deustua, que es el principal representante de la filosofía espiritualista.
en el Perú, ¿ya? Alejandro Deusto es el más importante. Hay otro que también es importante que se llama Mariano Iberico. Mariano, acá lo voy a dejar en el chat, ¿ya? Mariano Iberico. ¿Ya? Esos son los dos más importantes. En el caso de Deusto, el problema es que él considera que esta educación humanística, que permite garantizar una base moral, debe ser un tipo de educación que se dirija a la élite gobernante. Ahora, eso no significa, por si acaso, que solamente los que son de ciertas familias se van a educar, no. Lo que significa es que se debe buscar formar desde pequeños a aquellos que tengan las cualidades de liderazgo, ¿sí? Para que desde pequeños sean de la condición social que sean, ¿no? Pero desde pequeños formarlos en una educación humanística para asegurar que van a ser personas morales, éticamente correctas, cuando sean mayores. Y que esas personas sean las destinadas para gobernar. Pero esa educación es una educación para ellos. Ojo, en ese sentido, para él, la educación humanística y artística es elitista. Es decir, no es una educación para todos. Es una educación para unos cuantos. ¿Sí? Los demás pueden estudiar otras cosas. Pueden estudiar ciencia, pueden estudiar matemáticas, pueden estudiar lo que sea. Pero lo importante es la educación para ese grupo que van a ser los futuros gobernantes. Porque en ellos hay que asegurar, para Deusto, perdón, en ellos hay que asegurar esa base moral, que es fundamental para dirigir una nación. ¿Ya? Esa es una de las cosas que muchos van a criticar del espiritualismo, ¿no? Ese elitismo en la educación, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de González Prada, que hablaba de la educación tecnológica, científica, él creía que era una educación que debían tener todos, sin excepción, ¿no? Dirigentes, ciudadanos, indígenas, todo tipo de personas. Bien, vamos a pasar ahora a la filosofía social para cerrar rápido, mira. En filosofía social estamos hablando siglo XX, ¿ya? Acá lo voy a poner filosofía social, siglo XX, ¿ya? Siglo XX, pero siglo XX hay como dos etapas. Lo primero vamos a estudiar Mariátegui, José Carlos Mariátegui y Haya de la Torre, ¿ya? Mariátegui y Haya de la Torre comienzan a tener relevancia a fines de la década de los 20, 1920. O sea, en 1928, si no me equivoco, si la memoria no me falla, en ese año se funda el Partido Socialista Peruano. Lo funda Mariátegui. Ya, acá lo estoy poniendo. Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano. Y, de nuevo, si no me equivoco, 1931, me parece que se funda el APRA en México. ¿Ya? Eso lo funda Haya de la Torre junto con otros líderes latinoamericanos, ¿ya? Líderes latinoamericanos. El APRA en realidad es un partido panamericano, es decir, de varios países. ¿Ya? El Partido Socialista Peruano sí es de acá. Por eso acá el nombre correcto no es APRA, el nombre correcto es Partido Aprista Peruano. Así como había Partido Aprista Peruano, también había Partido Aprista Colombiano, Partido Aprista Mexicano, ¿ya? Cada país tenía, bueno, no todos, pero algunos tenían su partido aprista, ¿ya? Mira, esa época, esa es una primera etapa, 1928, 30, hasta los años 40, estos dos, Mariátegui y Haya de la Torre, son los principales pensadores del Perú, los principales intelectuales del Perú. ¿Ya? Mariátegui fallece joven, como tú debes saber, antes de los 40 años muere, y Haya de la Torre sí vive más tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué se habla de filosofía social? Porque ambos buscan que hayan cambios sociales, que hayan mejoras sociales para todos, ¿no? Para las clases trabajadoras, para las clases oprimidas. Incluso Mariátegui, por ejemplo, habla del indio también, de problema racial, ¿no? Mariátegui es un pensador interesante, a pesar de muchas críticas que se le puedan hacer, porque Mariátegui, si bien es marxista, es consciente de que no se puede aplicar el marxismo tal cual en la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque la sociedad peruana es distinta de la sociedad que analizó Marx.
¿no? Marx analiza la sociedad inglesa y en Inglaterra no había un gran problema que sí tenemos nosotros, que es la distinción racial, el racismo que existe hasta ahora, ¿no? O sea, el Perú es una sociedad mucho más compleja en ese sentido cultural, social, racial, ¿cierto? Entonces, Mariátegui dice, ni calco ni copio. Es decir, no podemos copiar el marxismo tal cual porque nuestra realidad es diferente. Por eso es importante analizar específicamente la realidad de la sociedad peruana. Y de ahí viene, como ustedes ya saben, el famoso libro de Mariátegui, Los 7 ensayos, ¿no? Escribe esos 7 ensayos para analizar cada uno de los aspectos que para él son relevantes acerca de la sociedad peruana y que la distinguen de otras realidades. Por eso, repito, para él no basta con aplicar el marxismo tal cual en nuestra realidad, porque es una realidad diferente. Y como te decía, uno de los factores que lo hacen diferente es el aspecto racial, ¿no? Por eso es que va a hablar el tema de la raza y cómo es uno de los factores que ha impedido de alguna forma que hayan cambios, ¿no? Que hace que se mantenga una discriminación hacia un sector importante de la población, porque la mayoría de la población era una población indígena, que contradictoriamente, a pesar de ser la mayoría, era excluida de la vida política, de la vida social, porque, como te dije hace un momento, ni siquiera eran ciudadanos y ni siquiera que podían votar, ¿no? Entonces, eso va a ser importante como reflexión, ¿no? O sea, cómo Mariátegui analiza esos problemas. Ahora, Aya de la Torre, mira, también critica las desigualdades sociales, pero Aya de la Torre tiene una visión más americanista, digamos. Es decir, él ve el problema sobre todo por el lado de la influencia de Estados Unidos. Él habla del imperialismo, ¿no? El imperialismo de Estados Unidos frente a los países latinoamericanos, cómo Estados Unidos impone su hegemonía, su poder político y económico, y eso a la larga hace que se impida el desarrollo de los países latinoamericanos. Para ella de la Torre, la solución no está en que los más desfavorecidos hagan una revolución o algo por el estilo como pensaba Mariátegui o una revolución de obreros. No. Aya de la Torre creía que las transformaciones se tenían que dar desde la clase media, porque la clase media era la clase intelectual. La clase baja, la clase pobre, no iba a la universidad. Los que iban a la universidad era la clase media, los que tenían al menos recursos para subsistir, ¿no? Y por eso es que, no sé si sabes, pero el APRA siempre estuvo ligada a las universidades. El APRA siempre buscó sus cuadros y sus nuevas generaciones, nuevos representantes en las universidades. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de la Villarreal, hasta hace poco ha habido una relación muy estrecha, ¿no?, entre el APRA y la Villarreal. En San Marcos también habían grupos de apristas, ¿no?, más chiquitos, más escondidos, pero también había. En todas las universidades los apristas buscaban cuadros, es decir, buscaban nuevos representantes, nuevas generaciones, para que fueran refrescando al APRA, porque creían que eran los intelectuales la clave de esa transformación, no las clases más empobrecidas, no los obreros, sino los intelectuales. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Ya? ¿Y por qué precisamente, te decía hace un momento, el APRA, como partido americano, surge así? Precisamente porque Aya de la Torre y estos otros líderes consideraban que era importante que hubiera una unidad latinoamericana, que no era imposible que un país aislado como el Perú solo o México solo luchara pues contra el poder de Estados Unidos, ¿no? Por eso para ellos era importante unirse, ¿no? Unirse para ser un bloque más fuerte, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que se va a dar. Aya de la Torre no fue marxista, no se consideraba marxista tampoco, ¿no? Por eso no tiene una visión comunista, pero sí, a pesar de no ser comunista, tenía una visión crítica con respecto al dominio de Estados Unidos, ¿no? Él consideraba que era una forma de imperialismo, solapada, soterrada, medio escondida, pero era una forma de imperialismo, ¿no? O sea, no era un imperialismo explícito como el imperialismo, pues, británico, ¿no?, antiguamente, pero que sí constituía una forma de imperialismo que había que combatir para permitir el desarrollo de los países latinoamericanos. ¿Ya? Bien, finalmente te voy a hablar de Salazar Bondy y de Gustavo Gutiérrez. Salazar Bondy, te decía al inicio, es probablemente el filósofo más importante. Augusto Salazar Bondy es probablemente el más importante
filósofo que hemos tenido en el país, en el Perú. Es considerado el iniciador, como creo que ya les mencioné, de la filosofía de la liberación. Salazar Bondi, mira, habla de la filosofía de la liberación. ¿Por qué? ¿Qué significa la filosofía de la liberación? Bianca, deja de hacer ruido. Ya. A ver, es mi perrita que está con su pelota, quiere jugar. Ya. A ver, entonces, mira, ¿por qué habla de filosofía de la liberación? Mira, él considera que los países latinoamericanos somos países que vivimos dominados. Eso es lo que llama cultura de la dominación. Mira, para que te familiarices con el lenguaje ¿ya? Que usa Salazar Bondi. Para él, el Perú es una cultura de la dominación. Para él, México es una cultura de la dominación. Bolivia es una cultura de la Colombia es una cultura de la dominación. Todos los países latinoamericanos somos culturas de la dominación. ¿Por qué? Porque somos países que vivimos dominados frente al poderío de Estados Unidos. Ahora, para Salazar Bondi es digamos, el dominio que tenemos ahora, pero históricamente siempre hemos estado dominados. De España, estuvimos dominados también por Inglaterra, económicamente, porque, ojo, para Salazar Bondi lo principal no es lo político, sino lo económico. En la época de la colonia estuvimos dominados por la corona española. En la época de la independencia aparentemente éramos libres, sin embargo, nos quedamos endeudados con bancos ingleses, que fueron los que apoyaron económicamente para la emancipación. Tuvimos un dominio inglés. Y luego ya, más recientemente, hemos tenido un dominio de los Estados Unidos. Entonces, Salazar Bondi, ¿qué considera? Que mientras los países latinoamericanos no nos liberemos económicamente del dominio del país que sea, de los países poderosos, no vamos a poder hacer nada original, nada auténtico, nada nuevo. La ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, la filosofía, todo esto que es la parte de la cultura, no se puede desarrollar mientras estemos dominados económicamente. Por lo tanto, el origen, por decirlo así, para Salazar Bondi, de la dominación está en lo económico. Si logras liberarte, económicamente, vas a poder lograr liberarte en los otros aspectos. Es decir, vas a poder hacer algo nuevo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos mantenemos dominados frente a esos países extranjeros. Entonces, la alienación precisamente es esa costumbre de alguna forma que tenemos de imitar lo extranjero y siempre ver lo extranjero como mejor, cuando no necesariamente tiene por qué ser lo mejor. Es decir, claro, en nuestro contexto, en muchos casos es así por falta de recursos, no por falta de capacidades, sino por falta de recursos. Pero esa situación se mantiene con el tiempo por culpa de una serie de factores, ¿no? Como la política, es decir, la clase política que mantiene esa relación servil con respecto a las potencias extranjeras que impiden el desarrollo. Entonces, por eso él habla de filosofía de la liberación. Es necesaria una liberación económica, primero, para que se dé la liberación en los otros aspectos y no seamos culturas netamente imitativas. Por eso que te decía al inicio, Salazar Bondi considera que el Perú y la filosofía latinoamericana y la cultura latinoamericana es alienada, no es auténtica, no es original. Nos hemos dedicado a repetir ideas extranjeras y no a producir algo propio, algo nuestro, precisamente por esa deficiencia que tenemos. Bien, y Gustavo Gutiérrez, para terminar, que es la teología de la liberación. Ahora, por si acaso, estos dos pensadores son ya de 1960, 1970, ¿ya? Ya, primero es Gustavo Gutiérrez y luego es la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, ¿ya? Gustavo Gutiérrez. ¿De qué habla Gustavo Gutiérrez? Mira, Gustavo Gutiérrez es un sacerdote, ¿ya? ¿Pero por qué se llama teología? Porque para él la religión puede ser un instrumento de liberación. En un sentido muy parecido al de Salazar Bondia, pero en un sentido sobre todo de lucha contra la pobreza. Mira, a ver, usualmente
luchadores sociales, las personas que protestan, que marchan, que piden cambios, que piden justicia, etcétera, ¿son personas creyentes o son personas ateas? Lo que nosotros llamamos personas de izquierda, ¿no? ¿Son personas que son personas religiosas o son personas más bien que critican la religión? Claro, son personas generalmente ateas, agnósticas, ¿no? Que critican la religión. Ya. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen esta idea que se ha difundido mucho de Marx, que la religión es el opio del pueblo, ¿cierto? Que la religión lo que hace es mantener adormecida a la gente, ¿no? Con esta promesa de que en otra vida vas a ser feliz, ¿no? En esta vida aguantas, ¿no? En esta vida no vale la pena, pues, ¿no? Preocuparse por esas cosas, ¿no? Ya. Pero esa idea es cierta. Gustavo Gutiérrez dice, no. Para Gustavo Gutiérrez, no. La religión puede ser un motor de cambio y de lucha. ¿Por qué? El problema es que nosotros confundimos, dice Gustavo Gutiérrez, la religión y la iglesia. El mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo y el mensaje de la iglesia o la religión en general, ¿no? Como algo que no se preocupa por lo terrenal. Pero el mensaje de Cristo, ¿cuál es? Lo que trata de rescatar Gustavo Gutiérrez es el mensaje de Cristo. ¿Qué dice Cristo? A ver, vamos a las escrituras. No vayas a la iglesia a escuchar al cura. Anda a las escrituras. No, no eres buen cristiano porque pasas por la iglesia y te persignas. No eres buen cristiano porque vas a misa. Eres buen cristiano si sigues las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Cuando veas a alguien con necesidad, imagina que soy yo. ¿O no? Hazle el bien a todos, no solamente a tus amigos. ¿Sí o no? Cristo, ¿acaso dijo, bueno, como ya vendrá el reino de los cielos, el reino de mi Padre, no importa que sufras? Si Cristo hubiera pensado así, ¿hubiera curado enfermos? ¿Hubiera ayudado a los necesitados? No, no. O sea, el mensaje de Cristo también es un mensaje de amor por el que sufre acá, de carne y hueso. Cristo no dice, ah, bueno, ya tus heridas se curarán después, ¿no? O ya eso no importa, aguanta, ¿no? Muestra compasión, muestra amor. ¿Y por qué nosotros no? Ese no es el mensaje cristiano, el mensaje de preocupación por el pobre. Entonces, lo que debe entender Gustavo Gutiérrez es, el buen cristiano vive como cristiano. No dice, soy cristiano. No, vive como cristiano. Aplica en la práctica las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué nos dice Cristo? Preocúpate por tu prójimo. Ayuda al otro, ¿no? Conmuévete por el que sufre. Ponte en su lugar. Trata de cambiar en algo su sufrimiento. Es decir, si tú ves pobreza, ayuda a que esa situación cambie. Por lo tanto, no es un llamado a la indiferencia, al contrario. ¿Te das cuenta? Entonces, para Gustavo Gutiérrez, la religión puede ser un motor y un instrumento para buscar el cambio social en este mundo. No tiene que haber una contradicción entre querer cambiar las cosas y ser un cristiano. Al contrario, el buen cristiano es el que busca ayudar al prójimo. ¿Te das cuenta? Bien, entonces esa es la teología de la liberación, que busca ese encuentro entre la religión y lo social. Y además Gustavo Gutiérrez dice, ojo que esto lo han dicho papas. Hay papas que han escrito sobre estos temas, que directamente han criticado, por ejemplo, el comportamiento de algunos países ricos con respecto a países pobres, que directamente han dicho que hay desigualdad económica y social y que eso se debe cambiar. Lo han dicho de manera, por ejemplo, esto de capitalismo salvaje. No sé si tú sabías, pero de eso habla el Papa Juan Pablo II. Esa expresión de capitalismo salvaje es una expresión que usó Juan Pablo II, que fue un papa, ¿no? Bien, o sea, había una crítica directa, ¿no? A la economía, a las desigualdades económicas, sociales que viven las personas, ¿no? Bien, chicos, entonces con esto acabamos, ¿sí? Acabamos la teoría y voy a darles ahora sí las claves, ¿ya? Les voy a dar las claves, que por cierto,
A ver. Bueno, ustedes deben tener material de práctica, ¿no? Así que les dicto nada más las claves. Ya, les dicto las claves para que lo apunten, ¿ya? A ver, lo van apuntando. A ver. Uno es barco. 1, barco. 2, barco. 3, dado. 4, árbol. 5, dado. 5, dado. 6, dado. 7, barco. 8, árbol. 9, árbol. 10, dado. 11, casa. 12, barco. 13, casa. 14, barco. 15, dado. 16, barco. 17, casa. 18, casa. 19, casa. ¿Ya? 17, 18 y 19, casa. Los tres. 20, árbol. 21, dado. 22, casa. 23, barco. 24, casa. 25, casa. ¿Ya, chicos, apuntaron? ¿Sí? Ya, chicos, perfecto. Entonces, bueno, esta es nuestra última clase de este ciclo. Espero volver a verlos. No sé si los voy a ver en el repaso. Si están en el repaso, por ahí quizás nos vemos. Igual ustedes saben que me pueden escribir. Creo que les he dejado mi Instagram, ¿no? Por ahí me pueden mandar algún mensaje si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿ya? Entonces, espero que les vaya muy bien y que nos volvamos a ver en el repaso si pueden estar. ¿Ya? En el repaso voy a estar igual que ahora los jueves. Voy a estar los jueves en la tarde. Los miércoles voy a tener una clase en la mañana. Y presencial también voy a estar. Ajá. Mi Instagram, acá lo dejo ya. @almacb7. Ahí está. @almacb7. En San Martín estoy yo. En San Martín. Ajá. Voy a estar los viernes, si no me equivoco, en la mañana. Ya, chicos, un abrazo grandote. Espero que tengan una bonita semana. ¿Sí? Un abrazo a todos. Chao, chicos, cuídense.